Vamos a comenzar en esta tarde la continuación, que no hemos terminado de establecer el tratamiento completo para las enfermedades tumorales. Ayer nos quedamos en el factor toxicológico, por ahí cerramos las recomendaciones de la herbolaria que aprendimos ayer, más algunas técnicas que nos iban a ayudar a eliminar los tóxicos del organismo. El propósito para el día de hoy es abarcar los otros tres factores y entonces ahora sí establecer un tratamiento base que no va a ser rígido. Debemos de saber que en cada paciente lo vamos a ir adaptando de acuerdo a las condiciones, las características, no solo del paciente, sino también socioeconómicas, que por ahí a veces no nos olvidamos un poquito de eso. Hay pacientes que van a tener posibilidades de comprar ciertos nutrientes, ciertos alimentos, pero hay pacientes que no. Entonces, con lo que tengamos tenemos que buscar que esto sea funcional. Hermanos, los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de los Salmos nuevamente, pero ahora en el Salmo 32. Una escritura, unas frases muy interesantes del rey David. Salmos 32, del versículo 13 en adelante. Miren qué interesante es esto. 3, número 3 en adelante, dice así: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. En algunas versiones dice mis huesos. Con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero miren qué bonitas palabras en el 5. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Palabra del Señor, hermanos. Amén. Esta forma de escribir del salmista es muy práctica al momento en que nosotros estamos trabajando con un paciente. Si hay palabras que están bien ordenaditas y que penetran el corazón del paciente, son la forma en que escribe el rey David. Y lo que él está diciendo, está hablando acerca de la relación que hay entre el pecado y la enfermedad, especialmente en las enfermedades tumorales, los fibromas, el cáncer, los quistes, las leucemias. Es muy común que nos encontremos que los pacientes van a tener situaciones emocionales, espirituales que no han resuelto. Aquí habla completamente que el rey David dice que él tenía pecado, que él tenía iniquidad, pero muchas veces el pecado es indirecto. No es que el que pecó le va a dar cáncer y ya, o no es que el que tiene cáncer es porque trae un pecado oculto. Sí, hay muchos casos que sí, pero en algunos casos la falta de perdón, eliminar el resentimiento que tenemos hacia otras personas, es lo que nos atora y nos traba la enfermedad. Y sí, les puedes poner 10,000 hidroterapias, 40 litros de té al día, pero si el paciente no libera esa carga, como la que habla aquí el rey David, no vamos a ver avance en el tratamiento. Entonces, los siguientes dos factores de estas enfermedades van de la mano. Como ya aprendimos en la semana pasada, el eje hipotalámico hipofisiario córtico adrenal, el eje HHC, aprendimos el efecto que tiene el estrés en el sistema nervioso central y cómo va a manifestar su impacto en el sistema inmune y en el sistema endocrino.
la psiconeuroinmunoendocrinología como especialidad, que está en pañales prácticamente aquí en México, nos enseña y nos ayuda a estudiar estas relaciones, pero el Señor nuestro Dios lo reveló hace muchísimos años a su pueblo mediante la palabra escrita. Nosotros tenemos la posibilidad de juntar esos conocimientos que el Señor ha revelado en su palabra, los que reveló mediante el testimonio que le dio a la mensajera del Señor, y por supuesto la ciencia verdadera que nos confirma todo esto. Por ahí les decía yo, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, capítulo 49, dice que las penas, o sea el estrés, nos va a provocar diferentes cosas en nuestro cuerpo. Entre ellas decía que nos va a bloquear la circulación de la sangre y de las corrientes eléctricas, que tiene que ver con el proceso de las emociones y también de nuestra sangre, que vimos ayer en el factor metabólico y en el factor toxicológico. También dice ahí la misma cita que va a bloquear la acción del hígado. ¿Y qué era lo que hacía el hígado, mis hermanos? Ayudaba. El hígado es el laboratorio químico de nuestro cuerpo, el que nos va a ayudar a depurar todas las sustancias. Y saben ustedes, como todos los laboratorios de adeveras, no como los de Herbalife y esas cosas, los laboratorios de investigación siempre tienen un sistema de drenaje especial, donde nosotros vertimos, no sé cómo se dice, corríjanme, vertemos o vertimos, vertemos, ¿verdad? Creo, vertemos, sí, sí, no, de tirar, donde nosotros aventamos, para que no nos confundamos, donde aventamos los desechos, que no es el mismo lugar donde un hospital completo vierte sus desechos. Tampoco hay manejo de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, así se llama ese departamento. Entonces, así también nuestro hígado tiene un drenaje especial, no donde todos los demás van a desechar sus tóxicos, como los riñones. ¿A dónde los mandan? A la orina, ¿sí? Los pulmones, ¿por dónde arrojan sus desechos? Por la exhalación. El hígado lo va a realizar por su drenaje. ¿Y saben quién es el drenaje del hígado? La vesícula biliar. La vesícula biliar es como si fuera el retrete, como si fuera la taza del baño del hígado. Por lo tanto, nos vamos a topar con pacientes que tienen enfermedad inflamatoria o enfermedad obstructiva de la vesícula, como por ejemplo la litiasis vesicular aguda o litiasis vesicular crónica, que no es otra cosa más que la producción de cálculos, la producción de piedritas en la vesícula. Pero también vamos a tener producción de quistes, que también son obstructivos, que son parte de las enfermedades tumorales, y también vamos a tener la presencia de pólipos. ¿Alguna vez han escuchado de algún caso de pólipos vesiculares? No son tan comunes, son un poquito raros, pero existen. Los pólipos son inflamaciones muy parecidas a una hemorroide que le dan las personas, pero adentro de la vesícula. Son pólipos, ¿sí? Y también hay procesos inflamatorios. ¿Y cómo es que se llega a dar ese proceso? Fíjense que esto es bien interesante, lo platicaba yo con algunas hermanas al principio de este curso por allá en la cocina. Se los voy a comentar porque necesitamos conocer esto como trasfondo. Todo comienza con el estrés. ¿Por qué? Esto es algo que hemos estudiado los últimos años. El estrés, una de las formas más comunes en la cual se manifiesta es mediante la colitis nerviosa, ¿sí? Muchas personas se han acostumbrado a vivir con colitis nerviosa. Muchas personas incluso creen que la colitis es normal. Se acostumbran tanto a los medicamentos que aprenden a vivir con esas molestias, inflamación,
ruido, dolor, que son los cólicos intestinales, producción de, muy parecido a los síntomas de la amibiasis que veíamos ayer. ¿Saben por qué son muy parecidos los síntomas? Les voy a explicar. Para eso andaba yo buscando mi toallita. Mi toallita me ayuda a explicar este proceso. Miren, nuestro intestino, ¿se acuerdan que tiene pelitos? Así como mi toallita. Bien, mi toallita representa el intestino, ¿sí? Déjenme hacerlo más redondito para que tenga sentido la explicación. Así. Les decía yo en alguna de las clases que el intestino tiene dos movimientos principales. El intestino delgado, que incluye el duodeno, el yeyuno y el íleon, las tres porciones del intestino delgado, tienen un movimiento como una oruga, como una serpiente, así. Ese movimiento es muy imperceptible para el humano. Ese movimiento permite que el alimento vaya circulando correctamente por adentro, ¿sí? Bien. El intestino grueso tiene otro movimiento. El intestino grueso no se mueve así. El intestino grueso se mueve como cuando usted exprime la ropa que acaba de lavar, así y así. Ajá. Esos movimientos nos permiten que en la última porción del intestino, que es el colon, se pueda exprimir lo más que se pueda de ese bocado de alimento que usted comió, para que le saque todos los nutrientes posibles. Se habla generalmente que solamente el 10% de lo que comemos es lo que se desecha cuando vamos al baño. Todo lo demás, el cuerpo lo convierte en nutrientes y son absorbidos. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos nuestra alimentación, porque si yo le voy a dar alimentos saludables, ese 90% de materia que se absorbe, pues son nutrientes saludables. Pero si yo me aviento las carnitas michoacanas, que ya me han de odiar los que venden carnitas michoacanas, que siempre pongo el ejemplo. Si yo como pura carnita michoacana, ese 90% que se va a absorber, pues es carnita michoacana, ¿sí? Por eso es muy importante. Bueno, estamos hablando de los movimientos. Cuando yo tengo un proceso de estrés, que lo hemos aprendido que estrés no nada más es estrés laboral, sino estrés es toda aquella emoción negativa que va a tener un impacto en mi organismo, como un accidente, susto, tristezas, malas noticias, pérdida de ser querido, todos ese tipo de cosas, violencia, acoso, va a generar una hormona que es la hormona del estrés. ¿Cómo se llama esa hormona? Cortisol. Cortisol, muy bien. Cuando el cortisol se libera, por cierto, acompañado de la adrenalina, que es su hermanita fea, esas dos hormonas, en lugar de permitir que el intestino se mueva así o se mueva así, lo tensa. Lo tensa literalmente. No hay movimiento intestinal. Entonces el alimento que está acá adentro ya no circula, se estanca, y entonces tenemos la inflamación del intestino. Esa inflamación, como se estancó el alimento, empieza a haber putrefacción, producción de gas, producción de aire, y no solo eso, producción de bacterias nocivas y producción de parásitos. A los parásitos les encanta esa putrefacción. Y entonces ahí salen las amibas que estudiábamos ayer, ¿se acuerdan? Ahí se reproducen mayormente. Entonces, al haber inflamación, al haber ese problema en el intestino, las bacterias que más se reproducen ahí y que comienzan a causar daños, generalmente son bacterias que eran buenas, como la E. coli, la Helicobacter, pero se salen del apéndice porque ven que por aquí hay putrefacción y dicen, pues vamos a la putrefacción. Y son bacterias que llegan a mutar y a convertirse en bacterias carnívoras. Al ser bacterias carnívoras les encanta morder la mucosa del intestino, y no solo se queda ahí,
empiezan, hagan de cuenta, aquí está mi intestino, a subir por el duodeno y llegan hasta el inicio del estómago, que está aquí en el centro. Algunas siguen de largo a un lado en el estómago y siguen mordiendo y provocan otro síntoma en el paciente llamado gastritis nerviosa. ¿Por qué gastritis nerviosa? Porque todo viene por el estrés. Por el estrés se paralizaron esos intestinos y entonces no se queda ahí el problema. La inflamación ya no está en el intestino, la inflamación comienza en el estómago y absolutamente cualquier cosa que usted coma le va a sentir que le hace daño. Y por eso muchas personas comienzan con una especie de náuseas o se va el hambre cuando tienen estrés, porque ya la inflamación llegó hasta el estómago, pero no se queda ahí. En este mismo lado, en esta misma altura, pero del lado derecho, nosotros tenemos el hígado. Y el hígado abraza la mitad de la vesícula. La mitad de la vesícula está dentro del hígado. La vesícula se comunica y se conecta con el intestino delgado, con el duodeno, mediante una pequeña manguerita llamada coledoco. Ahí se conecta. Pero el coledoco nace en la vesícula y termina en la primera porción del intestino delgado. Y el intestino delgado es el que está paralizado, el intestino delgado es el que está produciendo bacterias por esa colitis, y esas bacterias, algunas les dije van al estómago, pero otras entran en ese coledoco y hacen el mismo daño, causan ulceración, inflamación en el coledoco, y en ese momento se inflama la manguerita del coledoco, se cierra, y la vesícula, que 3 veces al día tiene que segregar sales biliares y líquidos biliares como la bilis para poder realizarse bien la digestión en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado, pues como está cerrado el coledoco, que es la manguerita que la conecta con el intestino, no sale ese líquido y esas sales, se quedan adentro de la vesícula, y entonces la vesícula comienza a inflamarse. Y si la persona sigue con el proceso de estrés, también la vesícula es reactiva al estrés por el cortisol y se inflama, y entonces hace este movimiento porque quiere expulsar su bilis y sus sales biliares, y a eso le conocemos como cólico biliar, que es el dolor de la vesícula. El dolor de la vesícula es un dolor muy característico, que en personas que va avanzada la enfermedad, incluso el dolor lo logran sentir en la parte de atrás, en su espalda. Y tengo personas con vesículas de este tamaño. La vesícula generalmente tiene este tamaño, así como se lo hago con estos 2 dedos, así. Pero llegan a tener una vesícula de este tamaño, que el dolor llega incluso hasta el hombro derecho. Y en casos más graves hasta paralizan el brazo. Me tocó ver una señora que ya no se levantaba por el dolor vesicular, que el brazo ya no lo podía mover, se le durmió el brazo por ese cólico biliar que estaba teniendo. Y entonces, si eso sucede a menudo porque no aprendimos a sacar el estrés, aunque estuvimos en la clase del hermano Kevin y no nos quedó claro cómo sacar el estrés en Cristo Jesús, la persona sigue teniendo enfermedad inflamatoria, y por estar inflamada ya no salen esos líquidos biliares y viene la producción de piedras o la producción de infección incluso en la vesícula. Y eso no termina ahí, mis hermanos, ojalá terminara ahí. El hígado, que era el laboratorio, y la vesícula, que es su retrete, como está tapado el baño. ¿Qué pasa cuando está tapado el baño? ¿Usted hace ahí en el baño tapado? ¿Verdad que no? Imagínense el cerro que se junta si está tapado el baño. Usted busca otro baño, pero nosotros no tenemos otro baño para el hígado. Entonces el hígado, en su sabiduría, dice: ¿sabes qué? Tengo tapado el baño y no tengo el destapacaños, entonces todo mi desecho lo voy a poner aquí a un ladito, para que en cuanto se destape la vesícula lo pueda yo vertir otra vez. Y entonces en unas bolsitas llamado adipocitos, ¿se acuerdan cada cuántos años se cambian o se renuevan los adipocitos? ¿Les había yo dicho? 8. Exactamente, cada 8 años, imagínense.
Agarra sus bolsitas y muchas de esos desechos que vierte el hígado son grasas malas. Y entonces esas bolsitas de grasa mala, dice, no la puedo aventar al baño, la voy a poner aquí a un ladito hasta que se destape. Pero pasa otro día y sigue con estrés la persona, no se destapa la vesícula. Es más, ya tiene llena de piedras la vesícula. Y entonces jala otra bolsita y guarda su desecho, y eso pasa y lo va poniendo alrededor, y entonces el hígado se vuelve un hígado graso, porque no tiene por dónde enviar esa grasa de desecho. Pero ahí no acaba todo, mis hermanos. Esos adipocitos o esas bolsitas ya no caben a un lado del hígado, y entonces se empiezan a infiltrar adentro del tejido del hígado, y a eso le llamamos infiltración de grasa, que es la esteatosis hepática. Y ahí no acaba todo, hermanos. El hígado tiene conexión con algo que le llamamos el vaso. El vaso es encargado de muchas cosas, pero una de las cosas de las cuales se encarga el vaso es de ayudar a García Luna. ¿Quién era García Luna? El timo. En la producción de las células del sistema inmune, de las defensas del cuerpo. Y entonces ahí lo afecta, y entonces la persona comienza a tener problemas en su sistema inmune, que es la primera línea de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Y entonces la persona se vuelve el blanco perfecto para cualquier tipo de enfermedad. Enfermedades infecciosas, porque ya no hay soldados que las rechacen. Enfermedades metabólicas, porque el vaso también trabaja con el páncreas. ¿Y qué produce el páncreas? Insulina y otras sustancias, otras hormonas. Pero la insulina es de las más importantes, y entonces el páncreas empieza a fallar y ya no produce insulina correcta, y entonces su doctor lo ve y le dice, ¿sabe usted? Es prediabético, tiene que tomar metformina desde ahorita. Y lo hacen adicto a la metformina. Y si usted no va al médico porque no quiere que le digan lo que tiene, porque le da miedo saber que tiene diabetes, el páncreas comienza a enfermarse. Y todos, mis queridos hermanos, incluso las enfermedades autoinmunes, ahí empiezan a detonar, porque ya no estoy produciendo células del sistema inmune sanas. Y todo eso comenzó ¿por qué, hermanos? Por un estrés que me paralizó mi intestino. ¿Se dan cuenta entonces la importancia de manifestar nuestros pecados? Manifestar nuestras iniquidades, perdonar al que me ofende, no tener resentimiento. Y si llego a tener alguna carga de estrés agudo que no es crónico, como los accidentes, los sustos, las tristezas, las pérdidas, y si yo tengo mi canal de desahogo, que es Cristo Jesús, a quien le entrego mis cargas, no voy a paralizar nunca mi intestino. Pero no estamos acostumbrados, incluso hasta nos da pena contarle a Jesús nuestros problemas. Ay, ¿qué va a decir Jesús si le cuento que me gusta fulanito y me rompió el corazón? Sí, me refiero a los jóvenes que todavía están en esa edad. O nosotros ya los adultos casados, ¿cómo le voy a contar a Cristo Jesús que mis ojos están viendo a otra mujer? ¿Cómo le voy a contar? Ah, sí, le echo la culpa a mis ojos, ¿verdad? O la mujer, ¿cómo le voy a contar a Cristo Jesús que mi esposo ya no me atrae? Son cosas que nos dan pena, ¿verdad, hermanos? Pero Cristo Jesús ya las conoce. Ya las conoce. Él espera que tú se las entregues. Es lo único que Él espera para liberarte de tus cargas. Entonces, sí, hermano. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿cómo dijo que se llamaba el canalito de la vesícula? Coledoco. Coledoco. Y la segunda, aquí preguntan, una hermana dice, ¿cuál es el proceso para los que no tienen vesícula? Cuando no operan la vesícula, sube de peso señaladamente, ¿la persona puede desarrollar asma? Miren,
la secuencia es la misma. ¿Qué es el asma? Porque por ahí parece, también vi en las redes sociales que no quedó claro mi intención de ayer al decirles sobre el ejercicio de un paciente asmático. Por ahí me pusieron, no, es que se tiene que tratar el origen. Por supuesto que hay que tratar el origen. No estoy diciendo que con ese ejercicio de respiración se cura el asma. Estaba yo diciendo que en una emergencia podríamos hacer eso. ¿El asma qué es? El asma es la inflamación de los bronquios que puede venir por dos cosas. Por una reacción autoinmune que tiene que ver con nuestros propios células de las defensas que están atacando a los bronquios y las inflaman con histamina y con todas las proteínas que vimos ayer, las inmunoglobulinas y las interleuquinas, que no le hagan caso a los nombres, son proteínas con las que se comunica el sistema inmune, ¿sí? Ellos empiezan a bombardear a los bronquios y los bronquios ya no hacen bien su trabajo de abrir y cerrar y entonces producen una enfermedad inflamatoria en los bronquios que le llamamos asma. Pero también puede venir por otra ruta, que alergias les llamamos, asmas detonadas por procesos alérgicos. Y ya les expliqué cómo se da una alergia. Una alergia es cuando algo que no es nocivo para mi cuerpo lo detecta como nocivo y entonces produce inflamaciones. Esas llegan a los bronquios y entonces se detona el asma. Hay niños o bebés que ya nacen de por sí con sus bronquios cerraditos. ¿Quién creen ustedes que fue la persona que estuvo expuesta para que esos bebés nazcan así? La mamá estuvo expuesta. Entonces, en el asma, como les estoy diciendo, todo el proceso que tiene que ver con la retención de tóxicos del hígado y que eso afecta el vaso y eso afecta a García Luna, por supuesto que va a haber alteraciones de tipo alergénicas y va a haber enfermedades autoinmunes también relacionadas y por eso sí se puede detonar un asma. Pero la pregunta concreta es, ¿qué pasa con una persona que no tiene vesícula? ¿Qué pasa con una casa que no tiene baño? ¿Dónde se queda el cochinero? Alrededor de la casa. Si puedo salir a tirar la basura alrededor de la casa, pero si no puedo, se queda dentro de la casa, ¿sí? Una persona que no tiene vesícula, el hígado tiene que hacer el trabajo de la vesícula. Y saben ustedes una cosa, el hígado tiene capacidad para esas grasas reconvertirlas en glucógeno y ese glucógeno reconvertirlo en glucosa, o sea, el camino de regreso, porque ya les había yo dicho que el azúcar entra al cuerpo, se convierte en glucosa. No quemo esa glucosa, se convierte en glucógeno. No quemo ese glucógeno y se convierte en grasa en los adipocitos. Ahora es el trabajo de regreso que tiene que hacer el hígado, pero todo eso se puede hacer si usted se levanta en las mañanas después del devocional a caminar. Si usted no se pone a caminar o a hacer actividad física, ¿cómo queremos que convierta esa grasa en glucógeno y luego en glucosa para quemarla? El hígado tiene literalmente, no es simbólico, número literal, más de 2000 funciones en nuestro organismo. A eso le tenemos que sumar una más: reconvertir los desechos. Y entonces la persona que no tiene vesícula va a tener probabilidades de desarrollar enfermedad hepática porque lo estamos forzando, lo estamos golpeando como esclavo para que haga el trabajo de la vesícula. Pero si lleva un estilo de vida saludable, el hígado puede realizar esa reconversión, ¿sí? Es el proceso de vuelta. ¿Sí, hermano Andrés? O sea, que una persona que no tiene vesícula tiene que hacer mucho ejercicio. Tiene que hacer mucho ejercicio, por supuesto. Lo otro es, ¿por qué los médicos les gustan mucho, o cuáles son las razones por las cuales quitan mucho la vesícula? De acuerdo. El ejercicio, la primera pregunta. ¿Tienen que hacer mucho ejercicio? Es un hecho. Todos debemos hacer ejercicio, pero los que no tienen vesícula, más. ¿Por qué? No solo el beneficio metabólico de la reconversión de grasas a glucosa, sino también porque el ejercicio físico es la única forma de descomponer en sangre el cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Cómo lo descomponíamos en la sangre?
Con dopamina y... segregando serotonina y dopamina. Y esa solamente se libera cuando hacemos ejercicio y nos alimentamos con fuentes naturales de triptófano, como las legumbres, los granos y semillas que contienen grasas, y por ahí algunos vegetales también, y algunas frutas también contienen triptófano, como el plátano, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. El ejercicio es de ley, de ley, de ley. No hay avance si no lo ponemos a hacer ejercicio. ¿Sí? Es una ley, pero de ley. 2. ¿Por qué los médicos siempre extirpan la vesícula? 1. Es un negocio. El lugar de donde yo vengo, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y hasta me gustaría decir los nombres y apellidos, pero no es correcto. Hay que señalar el pecado, pero no al pecador. Allá los médicos más reconocidos en esa ciudad cobran entre 30 a 35 mil pesos hasta 70 mil pesos, gracias, hasta 70 mil pesos, dependiendo del lugar y la hora, para extirpar una vesícula. Y no se esperan a que la vesícula esté llena de piedritas. Incluso me han llegado pacientes con su ultrasonido. Oiga, hermano, fíjese que me quiere operar la vesícula el doctor, mire mi estudio, dice que está llena de piedras. Y veo el estudio y la vesícula no está llena de piedras, ni siquiera tiene piedras. ¿Y saben cuándo se agudizó más ese negocio? Ahorita con la crisis del COVID. Están operando a todo el mundo. Y por eso ya hay muchos pacientes que yo les he advertido, cuando les digan necesito operación o se va a morir, vayan con una segunda opinión y vayan con los médicos certificados ultrasonografistas, porque un ultrasonografista te va a hacer el ultrasonido y te va a entregar la imagen y su impresión diagnóstica, porque ahorita está de moda allá de donde yo vengo que cada médico ya compró su ultrasonido, te desnuda y te empieza a revisar. Él ve la pantalla y te dice tienes tal cosa, tal cosa, tal cosa y necesitas operación, y lo espanta, y si no te operas te mueres en una semana. Oiga, ¿me va a dar la hojita del ultrasonido? No. Oiga, pero es que yo la quiero porque la necesito llevar con otro médico. Si quieres la hojita te va a costar lo doble el estudio, porque tengo que imprimirla y me cuesta el papel. Así te lo dicen, ¿eh? Y el paciente sale sin estudio, pero sale con la idea del médico. En cambio, un ultrasonografista te entrega el estudio y tú lo llevas al doctor que tú quieras para que lo vea y te lo interprete, ¿sí? Vayan con ultrasonografistas. Bien, ese es el primer punto. ¿Por qué así, hermano? Sí, es la misma pregunta del hermano Andrés. Aquí está explicando que es donde cobran, hacen negocios. Pero en el ISSSTE y en el Seguro Social pasa lo mismo y ahí no cobran. No le cobran a usted. Es la única diferencia. Le cobran al asegurado. El subsidio del gobierno entra. Así es. Sí, hermano. A ver, primera pregunta dice de otra hermana: cuando la vesícula está tapada y empieza a dar dolor, ¿qué debemos hacer antes de que sea necesario operarla o quitarla? La persona se hizo estudios y le dicen que tiene defecos atorados en intestinos. Saludos. Y la otra dice: doctor, me dijeron 2 médicos que porque mi padre murió de cáncer a la vesícula, se dice, y toda mi familia operada de vesícula, que tenía barro biliar y me operaron. Ajá. El lodo biliar o barro biliar también lo usan como pretexto para operar. La vesícula no necesita operarse. La vesícula se puede limpiar de forma natural. Hay tantas técnicas. Ustedes como médicos misioneros que ya han trabajado esto conocen muchas formas, muchas plantas que pueden hacer esto. Ahora, regreso al punto. Ese es el motivo por el cual extirpan la vesícula. Europa hace 10 años prohibió la extirpación de vesículas, la Unión Europea, hace 10 años.
Ellos trabajan diferentes técnicas para limpieza vesicular o diferentes técnicas que nos permiten mantener la vesícula sin necesidad de extirparla. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la vesícula sí sirve para algo. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, es que la vesícula no sirve, igual que el apéndice, no sirve para nada. O que la matriz en una mujer que ya tuvo hijos dicen que ya no sirve para nada. Claro que tiene su propósito. Entonces, el barro biliar también se utiliza como pretexto para quitar la vesícula. Y ya para cerrar esta capsulita de vesículas, generalmente hay genes asociados a la enfermedad inflamatoria de la vesícula. Entonces, si mis padres, si mi papá, mamá, tíos, abuelos, primos, hermanos, alguien por ahí tiene enfermedad vesicular, significa que yo traigo ese gen, no necesariamente activo. Acuérdense que la epigenética cuenta. Si yo me alimento incorrectamente, activo los genes de la enfermedad vesicular. Si yo cambio mi estilo de vida a un estilo de vida saludable, apago esos genes que vienen activos de la enfermedad. La epigenética es la clave, hermanos. La epigenética es la clave de las enfermedades con factores hereditarios. Por eso ya no es una ley que si mi papá tuvo diabetes, yo voy a tener diabetes. Que si mi papá o mamá tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer. Podemos hacer técnicas de nutriepigenética que el Señor previó desde el hombre y su caída después del pecado en el Edén. Por eso esos alimentos epigenéticos están en Génesis 3:17 en adelante. ¿Cómo se llama? Plantas del campo. Plantas del campo. Bien, regresamos a la explicación porque apenas estoy haciendo la introducción de lo hormonal y lo psicosocial. Entonces, el estrés juega un papel importantísimo. Hablar de estrés es hablar de hormonas también. Y el cáncer, una persona con enfermedad tumoral que está segregando mucho cortisol, mucha adrenalina y no lo está quemando, no lo está destruyendo con el ejercicio, la serotonina y la dopamina, vamos a provocar que ese cáncer se vuelva más agresivo. Y si era una fibrosis que los médicos le llaman tumores benignos, podemos detonar malignidad por estrés. El estrés era el primer factor que yo les decía que tiene un efecto epigenético de activar genes asociados a las enfermedades. ¿Se acuerdan la historia que les conté de la hambruna en Holanda de 1944? ¿Por qué detonaron enfermedades esos bebés que estaban en el vientre de las mamás? Porque las mamás sufrieron estrés, porque 6 meses estuvo la hambruna. Eso más la desnutrición de la hambruna detonó enfermedades en esos fetos, que ahora esos bebés que ahora tienen 60, 70 años están enfermos de enfermedades crónico-degenerativas. Bien, el factor hormonal y el factor psicosocial. Hablábamos de algunos tipos de quistes en las clases pasadas que tienen que ver con hormonas. Generalmente hormonas que vienen por el alimento o también por disruptores hormonales que son los contaminantes que hay en el medio ambiente y en los objetos que generalmente utilizamos en la vida cotidiana. Pero cuando yo estoy tomando el punto de vista hormonal aquí, me estoy refiriendo también a las hormonas que produce mi cuerpo o que deja de producir mi cuerpo por el factor del estrés. Por eso les digo, va junto lo hormonal y lo psicosocial. ¿Cómo trabajo eso con mi paciente? Ahora sí vamos a la práctica. Vamos a aterrizar eso. El factor hormonal, hormonas, estrés. Aquí lo vamos a ver en el mismo cuadrito. Yo necesito realizar una desintoxicación hormonal también, porque la persona tiene hormonas que consumían los alimentos, ¿sí? Ponerle así para que no parezca acento. Las hormonas que consumió por alimentos o disruptores hormonales que hay en el medio ambiente, pero también las hormonas generadas por el estrés. Y entonces tenemos dos mecanismos que Dios nos ha dejado y que son maravillosos. Número 1,
y vamos a hacer esto redundante para que quede muy claro. El ejercicio físico. Aquí la desintoxicación, aquí le vamos a poner detox para que lo identifiquemos. La desintoxicación hormonal o desintoxicación del estrés no se va a dar de la misma forma que desintoxicamos los tóxicos que hay en el ambiente o en los alimentos, que es mediante la depuración, mediante los riñones, hígado y pulmones. Esto lo vamos a hacer de otra forma. Ejercicio físico. El ejercicio físico nos va a dar más dopamina y nos va a dar más serotonina. Los niveles correctos de estas dos hormonas nos van a dar un estado de ánimo estable, químicamente hablando o bioquímicamente hablando, ¿sí? Entonces, si yo estoy triste, enojado, preocupado, insomnio, me doy de vueltas en la cama y no puedo dormir, a la hora de aplicar ejercicio físico, nosotros estamos liberando dopamina y serotonina. Quiero decirles algo, hay suplementos de dopamina y hay suplementos de serotonina. No se los recomiendo. ¿Por qué? Porque ellos dos les pasa el mismo efecto que tenía el hierro y el calcio que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan que les dije? No se trata de tener mucho hierro, no se trata de tener mucho calcio, se trata de que los dos estén equilibrados, porque un desequilibrio entre ellos produce enfermedad. Lo mismo aquí, si yo no tengo equilibrada la dopamina y la serotonina, tengo una de más y la otra más abajito o al revés, voy a producir enfermedad. Si yo tomo suplementos de calcio, desequilibro esa relación de calcio y hierro. Si yo tomo suplementos de hierro, también hago lo mismo. Si yo tomo suplementos de dopamina, lo mismo, y los suplementos de serotonina también. Todo tiene que venir de la alimentación, como el Señor nuestro Dios lo dejó establecido. Eso, más el ejercicio que dice Génesis 3, que tenemos que trabajar la tierra para poder cosechar nuestros alimentos, que con el sudor de nuestra frente comeremos el pan. Se está refiriendo a que es necesario expulsar o destruir las hormonas peligrosas que se dan por el estrés mediante el ejercicio físico, porque vamos a segregar dopamina y serotonina. De entrada, el ejercicio es de ley, como les decía yo hace un rato, pero ahora, ¿qué hacemos con las hormonas que entraron por el alimento? Y quiero decirles algo, la contaminación hormonal dura muchísimos años. Oiga, hermano, es que yo ya no como pollo ni huevo de granja, ya no como carne incluso, ya no como queso ni como nada, como puro vegetal. Comía yo hace 30 años. Pues muchas veces esas hormonas siguen ahí en tu cuerpo. ¿Sí? Y si tú las consumiste cuando tenías 21 años, que el cuerpo le sonríe a la vida y no sientes nada, cuando llegas a los 60, las empiezas a sentir, esas contraindicaciones de todas las hormonas que consumiste. Solamente la gracia de Dios nos puede ayudar en eso, pero la gracia de Dios implica que yo también tengo que alimentarme con específicamente ciertas semillas para ayudar a desintoxicar esas hormonas. Las semillas principales que podemos usar son 3, y hay muchas más, pero estas, ¿por qué les menciono estas 3? Porque son las más sencillas de utilizar. Porque, por ejemplo, podemos utilizar los tubérculos que tienen cantidades de fitoestrógenos, como por ejemplo la yuca, la papa, la malanga, el camote, pero es muy difícil alcanzar los niveles correctos porque se va a tener que comer 1 kilo de papas. ¿Cómo? No cabe. En cambio, estas semillitas vienen más concentradas y es un poco más fácil. Bien, semillas le vamos a llamar reguladoras de hormonas, y vamos a comer las 3. ¿Por qué? Porque si yo me voy a
al nutricionismo, que es lo que queremos evitar en este curso. No, nada más voy a comer esta porque a mí me falta esta. No, nada más me voy a comer esta. No, debemos de comer las tres. ¿Cuáles son? Soya, linaza, lenteja. Les voy a dar como dato general, pero no para que nos obsesionemos con estas semillas, ¿sí? Tiene que ser todo junto. Acuérdense que son 8 remedios naturales, no nada más las semillas van a hacer el trabajo. La soya, ¿qué nos va a aportar? La soya nos va a aportar algo llamado isoflavonas. Las isoflavonas son naturalmente reguladores hormonales. ¿Qué significa eso? Que no importa cuál de tus hormonas esté alta y cuál esté baja, cuál medio quiera subir y bajar, las isoflavonas permiten la regulación, ¿sí? La linaza nos va a aportar fitoestrógenos. De aquí viene la creencia de que si el hombre come linaza se va a volver gay. No, hermanos, acuérdense que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿eh? La homosexualidad es un pecado. Bien. Lenteja. La lenteja nos va a aportar fitotestosteronas. Testosteronas, perdonen la letra. Bien, fitoestrógenos y fitotestosteronas la lenteja. Aquí podemos nosotros identificar, y voy a ser muy específico. Los fitoestrógenos son hormonas femeninas, se les conoce como hormonas femeninas y por eso tienen miedo los hombres de comer linaza. Y las lentejas son fitotestosteronas, que son hormonas masculinas. La buena noticia es que tanto hombres y mujeres vamos a tener de las dos, necesitamos las dos, en diferentes niveles en cada etapa de nuestra vida. Los niños tienen una regulación diferente a un adulto mayor y a un joven y a un adulto medio. Para que estas dos puedan regularse de forma correcta en la edad que sea, automáticamente necesitamos el regulador, que es isoflavonas. Ya cuando veamos cursos más avanzaditos, si Dios nos permite, vamos a poder hacer programitas utilizando estas dos nada más. Pero ahorita es necesario consumir las tres porque estamos hablando del cáncer. Hay otras enfermedades que vamos a necesitar usar una o usar dos. Sí, hermana. Si una persona no usa la soya, ¿hay otros frijoles que pueden sustituir? Hay otros vegetales que contienen isoflavonas, pero las van a tener en cantidades muy poquitas. La soya es la que contiene más isoflavonas. Ahora le voy a dar un dato. Hay investigadores que han encontrado que lo que hace que las isoflavonas funcionen con ese trabajo para la cual las queremos es consumirlas en cantidades abundantes. Si yo las consumo en cantidades muy pequeñitas no tienen efecto. Estoy hablando de una persona con desregulación hormonal, no estoy hablando de una persona sana. Una persona sana puede incluso no consumirla y no pasa nada. Pero si estoy hablando de una persona enferma que quiero regular sus hormonas, necesito usarlas. Ahora, las isoflavonas están en la soya, pero si usted no come la soya texturizada, no se preocupe. Si usted no come el frijol de la soya, no se preocupe. Puede usted comer el germinado de la soya, el brote tierno, y ahí se va a encontrar mayormente la concentración de isoflavonas. Entonces,
si lo buscamos en cualquier otra variedad de frijol germinado, vamos a encontrar isoflavonas, pero no en las cantidades que nosotros deseamos para un tratamiento, ¿sí? Yo estoy seguro que debe haber millones de plantas en el campo que también tienen isoflavonas, pero todavía no las hemos descubierto. Cuando el Señor nos permita descubrirlas, pues entonces vamos a proporcionar también esa información, ¿sí? Bien, entonces a la persona que lo vamos a desintoxicar de hormonas que consumieron mediante el alimento, mediante sus bebidas o mediante incluye medicamentos. Por ejemplo, los anticonceptivos son medicamentos altos en estrógenos, especialmente el estradiol, ¿sí? Que es una de las hormonas. No importa si es anticonceptivo oral, no importa si es anticonceptivo mediante inyección, no importa si es el parche y no importa si es el, ¿cómo le llaman el otro? Implante. Uno que lo ponen aquí en la piel, aquí o aquí. El implante y todas esas técnicas de anticoncepción producen bastantes niveles de estrógenos altos, especialmente el estradiol y otras hormonas que vienen ahí combinadas. Una persona que consumió algo de eso hace años, aunque haya sido hace años, quedaba dentro de sus cuerpos. Por eso el ginecólogo sabe que al 50% de las mujeres que consumen eso van a tener efectos secundarios inmediatos. La mujer sube de peso, algunas mujeres comienzan a producir acné, algunas mujeres comienzan a tener bochornos, otras personas comienzan a tener, en el caso de las mujeres, crecimiento de vello facial o crecimiento de vello en sus bracitos. ¿Sí? Todo eso son efectos secundarios, dolores de cabeza, mareos, un montón de cosas. Cuando va con el ginecólogo, oiga, fíjese que la pastilla que me dio me produjo esto, entonces se la quitamos, usted no es candidata para usar anticonceptivos químicos, le dicen. Le prueban otra, o el que es honesto le dice, ninguna le va a funcionar porque es lo mismo. Váyase usted y hágase la vasectomía y salpingoclasia, su marido y usted juntos, váyanse de la mano, así le dicen y ya. ¿Sí? Bien. Entonces, ellos también tienen hormonas en su cuerpo que hay que desintoxicar. Lo podemos hacer proporcionando esto. ¿Qué tanto? Dosis, vamos a hablar de dosis. No me gustan las dosis, pero para tener un estándar y no le vayamos a dar 10 kilos de isoflavonas, ¿sí? Vamos a tener algo que nos va a ayudar a identificar la soya, de preferencia en germinado, un puño diario. Oiga, hermano, que aquí no hay germinado de soya, solamente soya texturizada. Pues ya ni modo, si la consigues, pues ya ni modo. Oiga, aquí no hay más que leche Hades. No, esa no. Esa no es leche, ni soya es. Pura grasa con azúcar. ¿Sí? Si uno la prepara es muy bueno. ¿Sí? Pero la Hades no. Fitoestrógenos de la linaza. Aquí yo tengo un estándar que me funciona mucho, que son 4 cucharadas. Ay, no se escribe así. Doctor, dígame. Perdón. Si el germinado es un puño, ¿cuánto es si es en leche o es en vaso? Bueno, vamos a calcular más o menos un puño equivale en líquidos más o menos como una taza. Si es leche. ¿Sí? Si es texturizada, sí la puede medir con puño. Ya hidratada, incluso ya en taquito, lo puede medir en puño. Como los de ayer. Bien. ¿Sí? Si es germinado, debe ser crudo. Crudo, completamente crudo, ¿sí? Ahí sí, los isoflavonas son muy fáciles, los isoflavonas de los germinados son muy fáciles de
deteriorarse. Ajá, por eso tiene que ser crudo el germinado de la soya, de preferencia. Y la lenteja viene siendo también una medida aproximada de 4 cucharadas. Ojo, son cucharadas soperas y tienen que ir las dos. No me refiero a que van juntas, me refiero a que las dos tienen que ir remojadas por aparte. Por ejemplo, en aquel licuadito famoso que pusimos al principio del curso, ¿se acuerdan? Que llevaba avena, que llevaba pasitas. Les dije, va a haber casos donde podemos incluir la linaza en este licuadito. En ese licuadito, como se remojaba toda la noche, le podemos agregar las 4 cucharadas de linaza para que hagan ese efecto. Al mismo tiempo estaríamos dando nutrición al cuerpo, nutrición al sistema nervioso especialmente, fibra para el tránsito intestinal. Al mismo tiempo estamos modificando la microbiota para bien y al mismo tiempo está desintoxicando las hormonas. Sí, sí, hermano. Si es un licuado de legumbres, ¿podría ser lo mismo con el germinado? El germinado puede ir licuado. Por ejemplo, a algunas personas les gusta con el jugo de la naranja, ahí lo ponen a moler y se lo toman así. Yo lo recomiendo masticado para aprovechar el funcionamiento enzimático que hay en esas brotes tiernos. ¿Sí, hermano Andrés? ¿Esto va por separado o lo puede uno, por ejemplo, distribuir como uno quiera? La linaza yo se la recomiendo en ese licuadito, ¿sí? En ese licuadito. Pero hay mujeres, no, es que yo no tengo tiempo de andar haciendo licuado, la puse a remojar y salí a prisas, me la tomé directo. No hay problema. Va a ser el mismo efecto. ¿Y las lentejas también? No, ahí vamos con las lentejas. Las lentejas yo se las voy a recomendar de la siguiente forma: 4 cucharadas, como está ahí escrito, remojar en un poco de agua que viene siendo medio vaso, media taza. Toda la noche se remojan, se van a ablandar esas semillitas y en la mañana así lo voy a moler todo junto, su agüita y su semillita, y luego la voy a colar y me va a quedar por ahí un extractito que no sabe rico. No se ilusionen, no sabe rico, pero pues es medicamento, ¿sí? Y así lo tomamos. ¿Cuánto tiempo hay que tomar? Licuado. ¿Cuánto tiempo hacer el tratamiento? Ahorita vamos para allá. Eso es la lenteja, lo que está hablando. Eso es solo la lenteja. En ayunas de preferencia para que pueda absorberse rápidamente. ¿Sí, hermana? Cuando uno se come las lentejas, ¿Ese va en ayunas? En ayunas. A ver, permítanme. Vamos pregunta por pregunta. Hermana, la hermana pregunta si es cierto que cuando las lentejas se germinan ya no son proteína. Recuerden que las proteínas se forman por aminoácidos. Los aminoácidos son ladrillitos, les decía yo, y una proteína es una casa. Solamente hay 2 vegetales que tienen casas completas, o sea, proteínas completas. El garbanzo primeramente y en segundo lugar la soya. De ahí todas las demás leguminosas van a tener casi las casas completas, pero les va a hacer falta otros ladrillitos que al combinarlos con un cereal integral como la tortilla, como el pan integral, o algún grano como el cacahuate, o algún otro vegetal como plantas verdes o tubérculos, completamos la casita. Entonces si lo preguntan, ¿las lentejas ya no son proteínas? Pues nunca fueron. Son fuente de proteína. Es que ahí está el problema. Caemos en el nutricionismo. La palabra correcta es: las legumbres son fuente de proteínas, es decir, materia prima de las proteínas. No piensen que vienen completas, solamente el garbanzo y la soya.
y mucho mejor y más formadas que la proteína de carne, especialmente el garbanzo, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar bien eso para no tener por ahí algunas confusiones. Bueno, ahora sí vamos con la segunda pregunta, hermana. Si yo me la como germinada, la lenteja, ¿me da el mismo? En este tratamiento no. En este tratamiento la lenteja al germinarse va a carecer de la concentración de las fitotestosteronas. Sí es una fuente de fitotestosterona, pero como queremos rápido el tratamiento, es mejor nada más remojadita una noche. Sí, hermano. ¿Es posible preparar una cantidad de linaza, por ejemplo, y congelarlo en porciones? Congelada no, refrigerada sí. Solamente enfriada para que no se eche a perder. Sí, esa es la linaza, esa es una muy buena opción. Hay personas que en un frasco de vidrio ponen la linaza, el agua, se vuelve espeso y lo meten al refrigerador. Ahí se mantiene y entonces yo agarro la porción que es equivalente a 4 cucharadas de ese preparado, pero a muchos les da cosita porque parece, bueno, no voy a decir que parece, se vuelve espeso, ligosito, así, como clara de huevo. ¿Y las lentejas? Las lentejas sí tienen que hacerse constantemente, porque la lenteja fermenta, la linaza no fermenta. La lenteja por ciertos nutrientes que tiene va a fermentar, igual que en una persona que tiene colitis, la lenteja fermenta rapidito, igual que el frijol, igual que la soya, ¿sí? Hermano, por allá querían hacer una pregunta. Ahorita, hermano. ¿La lenteja? ¿Perdón? ¿La lenteja es en ayunas? Sí, de preferencia, de preferencia. Ahora sí, hermanita, su turno de su pregunta. No, es que yo escuché que la quinoa también es proteína completa. No, la quinoa no es proteína completa, es una fuente de proteína, igual que las otras. 10 minutos, híjole. Vaya. Son las 1:15. Bueno, ¿cómo le hacemos? Tiempos. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Dependiendo, no me gusta tener una reglita de tiempos, pero hay un aproximado también. Generalmente, en la mayoría de los pacientes vemos efecto en un mes de consumir esto. ¿Se dan cuenta? Esa es la complejidad de tratar el cáncer. Imagínense que aparte de esto estamos tratando con las plantas que vimos ayer, aparte de esto estamos trabajando con la nutrigenética que hemos visto. No se preocupen, yo veo sus caritas un tanto acongojadas de que está muy difícil. Quiero poner esta base porque al final voy a aterrizar con el diseño del tratamiento ya práctico. Ya no lo van a ver tan complicado, pero necesito explicarles cómo funciona porque si no, no tenemos la información completa. Y al final les voy a decir, miren, hagan esto, 2 vueltas alrededor del pozo y ya. No es cierto, no es cierto. Pero sí les voy a dar ya las instrucciones más específicas y vamos a aterrizar todo ya, así como aterrizamos la diabetes, ¿se acuerdan? Estudiamos la diabetes una semana y al final en un cuadrito acomodamos todo, ¿se acuerdan? Así va a ser esto también. Entonces, hermanos, la parte hormonal es muy importante en los cánceres de senos en la mujer, cáncer cérvico-uterino, cáncer de zonas genitales también, no necesariamente en los úteros. Hay gente que hay mujeres que han tenido cáncer en ovarios incluso. Y en el caso de los hombres hay cáncer mamario también, quiero decirles. Muy poco común, pero hay. Hay cáncer más común relacionado con las hormonas, que es el cáncer de próstata. Entonces, ahí vamos a tener eso. Otros cánceres asociados a hormonas donde tenemos que hacer esto: cáncer de tiroides, cáncer o los famosos microadenomas hipofisiarios, que son tumores microscópicos que surgen en la hipófisis. ¿Se acuerdan que la hipófisis era el secretario del hipotálamo?
ahí se va a manifestar cáncer y va muy asociado con estrés. Por eso también tenemos que manejar esos dos elementos. El ejercicio físico, ya sería redundante decirlo y escribirlo, que tiene que ser al aire libre, en zonas verdes, principalmente parques, jardines, bosques, selvas, ríos, quien le guste de nadar, mar. Tiene que ser en horas de sol suave, no vayan al mediodía a hacer ejercicio, hermanos. Así como ya destruimos la capa de ozono, se destruye nuestra piel. Y tiene que ser un ejercicio independiente de la actividad física que hacemos por trabajo, por necesidad o por ritual. Las abuelitas que van a traer al nieto a la escuela y caminan, no cuenta ese ejercicio. Tiene que ser aparte de eso, aparte de, no, hermano, es que yo subo y bajo escaleras todo el día en mi casa porque voy a tender la ropa. No cuenta eso, tiene que ser muy aparte. Otro tipo de cáncer que también se está manifestando y tiene que ver con procesos de estrés es el cáncer en García Luna, el cáncer en el timo y el cáncer también en los órganos como el vaso. Cáncer pancreático también tiene que ver con hormonas. Cáncer de hígado tiene que ver, pues ya casi les dije todos. Cáncer de colon, cáncer de estómago, tiene que ver con estrés, porque acuérdense que la microbiota ahí está incluida, sí, hermano. Porque a mí tan rápido me detectaron cáncer de próstata, así como de la nuca. Porque en el caso de usted lo encontraron en una etapa muy avanzada que le llamamos metástasis. La metástasis comienza en un órgano, el cáncer comienza en un órgano, pero cuando los demás órganos se dan cuenta que las células de allá están aprendiendo a vivir con su cochinero, como vimos en el factor metabólico, y no hay suficientes natural killers que hagan el trabajo de asesinar a las células que no quieren morirse, entonces empiezan a brotar por todos lados. Hubo una teoría que decía que las células cancerosas viajaban por la sangre y se instalaban en otros órganos y entonces ahí se transmitía el cáncer. Después se corroboró que no era correcta esa teoría. No es que las células se avienten en una lanchita y se vayan entre la sangre ahí nadando para infectar otras. No, esto es generalizado, ¿sí? Cuando ya es una etapa avanzada le conocemos como metástasis. ¿Hermanita? ¿Sí? Una biopsia, doctor, biopsia para determinar si es cáncer, ¿no? Eso también puede provocar, puede encadenar metástasis. Por supuesto, es casi una regla, ¿sí? Yo no sé, bueno, sí lo sé, ¿por qué los doctores insisten en hacer biopsias para diagnosticar cáncer? Si al final no importa la variedad de cáncer que salga, van a hacer el mismo tratamiento, ¿sí? Claro que una biopsia y un análisis de patología sale carito, es negocio, es darles vuelta al mismo carrito del negocio de la medicina. En el caso de nosotros que manejamos medicina natural, no nos sirve de mucho que nos identifiquen qué tipo de cáncer es, porque al final el tratamiento también es el mismo. Ahora, ¿cómo puedo yo evaluar que mi tratamiento está haciendo efecto? Se los adelanto de una vez para cumplir los 10 minutos que me quedan. Marcadores tumorales. Es una prueba de sangre donde cada cáncer vierte en la sangre ciertas proteínas o ciertos compuestos químicos. Si yo voy a la sangre, analizo esa sangre y veo esos compuestos químicos de un tipo determinado de cáncer, entonces diagnostico ese cáncer. Y cuando el cáncer está activo, los marcadores están altísimos. Conforme vamos aplicando tratamientos, vamos viendo cómo esos marcadores van disminuyendo, porque significa que las células del cáncer ya no están reproduciéndose. Y entonces a eso algunos le llaman encapsular al cáncer. Puede estar tu tumor ahí, pero ya no está creciendo ni está causando problemas. Ahí está dormidito. El día que vuelves a comer pollito, se vuelve a activar, ¿sí? Entonces los marcadores tumorales son fundamentales. Les voy a dar la tabla de marcadores tumorales para que ustedes sepan que cada tipo de cáncer
tiene su propio marcador tumoral, y saber qué tipo de marcador tumoral mandar a hacer en caso de que nosotros sepamos si el cáncer está en el cervicouterino, es fulano, si el cáncer está en el cerebro, es sutano, si el cáncer está en el pulmón, es perengano. Así lo vamos a aprender. Esa gráfica se las voy a pasar para que tengamos esa indicación también. Hermanos, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero estamos agradecidos con Dios porque hemos comprendido un poquito más de la sabiduría que Él ha dejado en su palabra y en la ciencia verdadera. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios y al doctor Kevin, al hermano Kevin, por esta enseñanza en esta tarde. Vamos a cantar 434. Guíame, oh Salvador. ¿Cantamos? Guíame, oh Salvador, por las sendas de salud. A tu lado no hay temor, solo gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, haz que arribe sin temor, donde en ti descansaré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, que me libre tu piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, saldré más que vencedor. Amén. Amén. Vamos arrodillando nuevamente con reverencia, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito seas por la eternidad. Amén. Señor, muchas gracias porque hemos aprendido que algunos de los cánceres necesitan forzosamente una de las leyes que tú has dejado, que es el ejercicio. Señor, el cáncer está haciendo estragos en la humanidad. En tu pueblo incluso el cáncer ha entrado y está enfermando a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que estos conocimientos podamos aplicarlos y todos aquellos que tienen la necesidad, donde quiera que se encuentren, puedan recibir esta información que tú has dejado plasmada desde los tiempos antiguos, como el rey David, Señor. Amén. Querido Padre, gracias por esa misericordia. Gracias porque perdonas el pecado del que se arrepiente y se aparta de todo mal. Señor, no nos quedan palabras más para expresar ese agradecimiento. Así que, querido Señor, en este momento también queremos que bendiga los alimentos que vamos a consumir, que nos hagan bien en nuestro cuerpo, que nos ayuden a reponernos
los nutrientes necesarios para enfrentar esta crisis que estamos viviendo en este lugar, Señor. Señor, salva a tu pueblo que clama a ti de rodillas, Padre. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.